Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Florencia Couto, soy psicóloga de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y mi compañera Yamila Haddad es licenciada en Ciencia Política del área de diversidad de esta misma dirección. Ella va a estar conversando con ustedes apenas en un ratito. Sexual y reproductiva. Bueno, nos preguntábamos, digamos, cuáles eran los mejores enfoques que podíamos adoptar para abordar un poco estas temáticas, y nos parecía que, bueno, que quizás era pertinente poder adoptar dos enfoques conceptuales para trabajar hoy, y también para dar a conocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Uno que tiene que ver con el enfoque de derechos, precisamente, y el otro que tiene que ver con la perspectiva de género y diversidad sexual. Un poco cuando hablamos de salud sexual es muy frecuente que, digamos, que rápidamente la salud sexual se relaciona con las mujeres y con cierto tipo de mujeres, ¿no? Digamos, personas con capacidad de gestar, con útero, que están en un momento determinado de la vida y que toman decisiones respecto de si tener hijos o no, o toman determinadas medidas anticonceptivas para evitar un embarazo no planificado. Y todo esto que tiene que ver con la salud reproductiva es solo un aspecto, digamos, de la salud sexual. Por eso nos parecía importante adoptar un enfoque un poco más amplio hoy, que no se circunscriba específicamente o exclusivamente a la salud reproductiva, sino que podamos ampliar un poco el panorama y ver, bueno, de qué se tratan los derechos sexuales y reproductivos. Un poco esas van a ser las preguntas hoy. ¿Cuál es el marco normativo en Argentina que tiene que ver con estos derechos? Y también, ¿cuál es la población destinataria, ¿no?, de estos derechos? Es decir, ¿quiénes son las personas beneficiarias o que pueden exigir el efectivo cumplimiento de estos derechos? Entonces, bueno, para empezar, vamos a hacer esta distinción entre derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos reproductivos se refieren, como les mencionaba anteriormente, a la salud reproductiva, es decir, a la posibilidad de decidir si tener hijos o no tenerlos, cuántos hijos tener, con quién, y también el espacio entre cada nacimiento, ¿no? Esto necesariamente implica poder acceder a los medios que permitan la realización de estas decisiones sin discriminación ni violencia. Por ejemplo, el tema de la anticoncepción, ¿no?, que es lo que más se conoce popularmente cuando uno habla de salud sexual. Pero como les decía recién, salud sexual y reproductiva no son sinónimos, y entonces los derechos sexuales hacen referencia a la salud sexual, la posibilidad de ejercer las sexualidades libremente y las expresiones e identidades de género sin violencia ni discriminación. En ese sentido, la salud sexual es más abarcativa que la salud reproductiva, y asimismo, cuando hablamos quizás de sexualidad, también estamos refiriéndonos a un concepto bastante más complejo, porque la sexualidad es un concepto, digamos, central a lo largo de toda la vida en el ser humano y nos acompaña desde el momento del nacimiento. Entonces, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con el amor, tiene que ver con las relaciones sexuales, también tiene que ver con la reproducción, con el erotismo, pero bueno, es un concepto muchísimo más amplio, y en ese sentido la salud sexual y la salud reproductiva solo forman parte o una parte de lo que podría ser la sexualidad, digamos. Nosotros, cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, es importante conocer, bueno, cuáles son las leyes específicas o las normas específicas que hablan de alguna manera de estos temas. Y también, cuando hablamos de enfoque de derechos, nos estamos refiriendo, o mejor dicho, el enfoque de derechos implica que el objetivo de las políticas públicas es garantizar que todas las personas puedan acceder a estos derechos, basándonos en la tradición, digamos, de los derechos humanos, que sugiere y reconoce que los derechos humanos son universales, ¿sí? En tanto universales,
todas las personas tenemos derecho a acceder a estos derechos. Y entonces, en cuanto al marco normativo que vamos a trabajar ahora, nosotros vamos a ver el marco normativo nacional, que tiene que ver con las leyes que han sido dictadas por el Congreso de la Nación. Y después es importante también señalar que, bueno, la Dirección de Salud Sexual, en cada provincia hay un programa provincial de salud sexual, que a su vez tiene un referente, y que ese referente y ese programa provincial es el máximo encargado de cada provincia de implementar estas políticas públicas en cada localidad, ¿sí? Entonces nosotras hoy venimos desde Nación, pero a su vez cada provincia que ha adherido a este programa ya hace varios años tiene la obligación de implementar estas políticas públicas al interior de cada lugar. Entonces, para empezar, digamos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos están protegidos específicamente por una ley que fue sancionada en el año 2002, que es la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley 25673, que tiene que ver con esto que mencionábamos recién, ¿sí? Poder adoptar, entre los objetivos generales de este programa se encuentran adoptar decisiones libres sin discriminación, coacciones ni violencia, prevenir embarazos no planificados o no intencionales, promover la salud sexual de los y las adolescentes, garantizar el acceso a la información y orientación y a las prestaciones de salud sexual, que ahora vamos a ver de qué se tratan también esas prestaciones, y por supuesto el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, ¿sí? La Dirección de Salud Sexual adquiere métodos anticonceptivos, compra métodos anticonceptivos, entre otros insumos, y los distribuye a través del programa Medicamentos Esenciales en todos los centros de salud y hospitales públicos del país, ¿sí? Pero bueno, existen además de esta ley, que esta ley es específica de salud sexual, existen otras leyes y otras normas complementarias a esta que vamos a ver ahora, que están en la Constitución Nacional, y también otros tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, como les decía anteriormente, y que complementan también estas normativas. Entonces, una de ellas que vamos a mencionar en principio es la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña, que es la norma de mayor jerarquía en cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esta convención, que es muy importante en Argentina, habla, entre otras cosas, de dos conceptos. Uno tiene que ver con los derechos personalísimos y otro tiene que ver con la autonomía progresiva. Habla de muchas otras cosas, ¿sí? Pero para poder pensar un poco la salud sexual en niños, niñas y adolescentes y demás, bueno, la Convención sobre los Derechos lo que menciona es que los derechos de niños, niñas y adolescentes no pueden ser ejercidos por sus representantes, que implican la facultad de decidir y elegir por sí mismos, que el Estado está obligado a adecuar sus políticas públicas para garantizar el acceso efectivo. Y ejemplos de estos derechos de niños, niñas y adolescentes son el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la información. Tengan en cuenta, volviendo a lo que mencionaba antes, que los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos. Por eso yo decía que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos tiene que ser universal, ¿sí? Para todas las personas, independientemente de la edad, independientemente de la religión que puedan profesar, de su condición socioeconómica y demás. Y en cuanto a la autonomía progresiva se refiere, tiene que ver con un proceso en el que se consolida progresivamente la capacidad de discernimiento. Tiene que ver también con la habilidad para comprender la información y definir alternativas para poder tomar decisiones. Es decir, estos dos conceptos de derechos personalísimos y autonomía progresiva lo que nos están diciendo en definitiva es que los niños, niñas y adolescentes son titulares de sus propios derechos y que no puede haber nadie, ni siquiera, digamos, los mismos padres, que sean titulares porque esos derechos son personalísimos. Y que a medida que la autonomía progresa y que esa persona adquiere mayor capacidad de discernimiento, de comprender y de comunicar información, bueno,
directamente proporcional a eso, entonces será la capacidad que esa persona tenga de tomar decisiones de manera autónoma. Y esas decisiones también tienen que ver con el cuidado de la salud. Existe además otra ley que tiene que ver con esta convención que les mencionaba recién, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26061, que también va en el mismo sentido que esta convención y que habla de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, como le decía recién, que garantiza el derecho a la salud integral, incluida la salud sexual y reproductiva, y el derecho a opinar y elegir, y reconoce el interés superior del niño, niña y la autonomía progresiva. Después hay un código de fondo, digamos, que es muy importante porque nos permite poder interpretar o hacer una lectura de otras normas y de otras leyes, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Y este código, en el artículo 26, habla del cuidado del propio cuerpo, del cuidado de la salud, y sobre el acceso autónomo a la atención a la salud de niños, niñas y adolescentes, introduce un régimen especial en materia de salud, porque establece nuevas franjas etarias, o sea, nuevas edades y nuevos criterios para poder acceder a las prácticas de salud sexual y reproductiva, en particular a los métodos anticonceptivos. Entonces, lo que establece este código es que las personas a partir de los 16 años tienen plena capacidad, o sea, autonomía plena para el cuidado del propio cuerpo como persona adulta, ¿sí? Es decir, para lo que tiene que ver con la salud, una persona a los 16 años es mayor de edad para poder tomar sus propias decisiones, sin necesitar acompañamiento o consentimiento o asentimiento de una persona adulta. Y nos dice que entre los 13 y los 16 años, todas las personas pueden acceder a todos los métodos anticonceptivos transitorios, quiere decir, aquellos que no son de anticoncepción permanente, que no son la anticoncepción quirúrgica, y que ya pueden acceder solos y solas, digamos, al centro de salud a buscar estos métodos anticonceptivos. Pero también pueden acceder sin acompañamiento de un adulto a aquellas prácticas que no impliquen riesgo grave para la salud, ¿sí? No solamente a estos métodos anticonceptivos transitorios. Y antes de los 13 años, bueno, lo que prima es el interés superior del niño, niña o adolescente, y el concepto de autonomía progresiva que decíamos, y si bien es recomendable que se acerquen al centro de salud con acompañamiento de alguna persona adulta, tampoco se les podría negar la atención si no tuviesen la posibilidad de hacerlo. Bueno, esto es lo que les mencionaba recién. Hubo una mesa de trabajo sobre el nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015 y a partir de allí surge esta resolución del Ministerio de Salud, la resolución 65, que es una lectura interpretativa, respetuosa de los estándares constitucionales y de las convenciones vigentes, que plantea precisamente esto. Todos los métodos anticonceptivos transitorios, incluyendo los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, como no son prácticas invasivas que comprometan el estado de salud, desde los 13 años las personas pueden acceder a estos métodos anticonceptivos en forma autónoma. Esto quiere decir que pueden brindar su consentimiento sin requerir acompañamiento de una persona adulta. Y también habla del criterio de invasividad, es decir, tratamientos de gravedad que impliquen riesgo grave para la salud o para la vida, y esta resolución plantea que ningún método de los que entrega la Dirección de Salud Sexual es invasivo ni implica ningún riesgo grave para la salud ni para la vida. Bien, pasamos a estas otras leyes también. Ya salimos un poco específicamente de lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que me interesaba empezar por allí porque muchas veces, como les decía, se asocia la salud sexual con personas un poco más grandes, y la verdad es que la salud sexual nos abarca a todos y todas. Entonces salimos un poco de lo que es exclusivamente las leyes de niños, niñas y adolescentes y ya vamos a todo lo demás. Hay una ley muy importante que es como la base de donde partimos, que es la ley de 25.529 de derechos del paciente,
Y lo que hace esta ley, digamos, rige los derechos que tienen las personas usuarias del sistema de salud. ¿En relación con quiénes? Con los profesionales de la salud. Y por lo tanto habla de las obligaciones que los profesionales del campo de la salud tenemos en relación con la atención de los pacientes que se acercan, ¿sí? Entonces lo que dice esta ley es que los profesionales de la salud estamos obligados, obligadas a no revelar a terceros la información que se vea, directa o indirectamente en el contexto de la relación profesional, y que solo puede revelarse con el consentimiento de la persona, ¿sí? Es decir, está hablando del derecho a la confidencialidad y a poder acceder a la salud, incluyendo la salud sexual, en un marco de respeto de la intimidad y la confidencialidad de esa persona. Y en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, también hay algo importante que señalar, que es que quebrar este secreto profesional aleja a niños, niñas y adolescentes del ejercicio de su derecho a la salud y a la privacidad. También afecta la confianza que puedan tener en el sistema de salud y eso demora las consultas y promueve la automedicación y la búsqueda de prestadores no calificados, ¿sí? O sea, de prácticas inseguras. Otra ley muy importante es la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006, que es la Ley 26.150. A veces se confunde salud sexual con educación sexual integral porque, bueno, están muy relacionados, pero la Ley de Educación Sexual Integral tiene que ver con el sistema educativo, no tanto con el sistema de salud, ¿sí? Y entonces lo que plantea esta ley es que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación sexual integral de acuerdo a su nivel de desarrollo en todas las escuelas del país, ya sean públicas o privadas, y en los 3 niveles: inicial, primaria, secundaria y nivel terciario, digamos, y o educación especial también. Esta ley es muy importante porque, digamos, hasta el momento la educación sexual, hasta que se sancionó esta ley, la educación sexual era algo que quedaba en manos, digamos, arbitrariamente de las familias o de lo que las familias pudiesen transmitir al interior de esta institución familiar. Y a partir de esta ley lo que se está planteando es que es el Estado mismo, y somos los agentes del Estado, digamos, los docentes, las autoridades de las escuelas, que cada escuela tiene que tener un proyecto educativo institucional que incluya la educación sexual en todos sus niveles, y que las provincias y los ministerios de educación provinciales también son los encargados de que esta ley tenga una implementación efectiva en las provincias. Y así como les decía recién que cada provincia tiene un programa de salud sexual y tiene la obligación de implementar las políticas y los objetivos de este programa al interior de cada provincia y con las necesidades que cada provincia también tenga. Bueno, lo mismo ocurre con la educación sexual, ¿sí? Las provincias tienen la obligación de bregar por el efectivo cumplimiento de este derecho que tienen las personas a recibir educación sexual integral en todos estos niveles. La realidad es que hasta el momento lo que estamos observando es que la implementación de esta ley viene siendo muy heterogénea, es decir, no todas las provincias la implementan, y a su vez al interior de cada provincia también hay una aplicación muy heterogénea porque hay escuelas que sí lo hacen, otras que no, o mismo al interior de cada escuela nos encontramos con que hay algunos docentes que toman la temática, e investigan y entonces reciben algunas capacitaciones y implementan esta ley, y otros que no. Bueno, es bastante heterogéneo la verdad lo que vemos, y no se trata, digamos, de si es el sector público o privado, porque muchas escuelas privadas la implementan y muchas no, y en el subsistema público educativo ocurre exactamente lo mismo. Por eso es muy importante que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer este derecho y digamos, ejercer el efectivo cumplimiento de este derecho, ¿sí? Bien, vamos a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta es una ley sancionada en el año 2009, la Ley 26.485, es muy importante porque esta ley
digamos, inicia un sistema de protección integral desde el punto de vista institucional que tiene que ver precisamente con la prevención y con la sanción de la violencia contra las mujeres. Pero también es muy importante porque es la primera vez que una ley describe qué es lo que se entiende por violencia contra las mujeres, qué tipos de violencia existen y cuáles son esas modalidades, ¿no? Entonces, sintéticamente lo que plantea es que por violencia contra las mujeres se entiende a toda conducta que por acción u omisión, que de manera directa o indirecta, ya sea en el ámbito público como privado, y basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Entre las violencias ejercidas contra las mujeres, y esto es lo que nos interesa señalar, quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. También lo que menciona es que se considera violencia indirecta a toda conducta que por acción o omisión o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que entre los tipos de violencia menciona la violencia física, pero la violencia física no es el único tipo de violencia que se puede ejercer contra las mujeres. También se ejerce violencia sexual, psicológica, económica, patrimonial, simbólica, ¿sí? Y también habla modalidades en que se manifiesta: doméstica, institucional, laboral, violencia mediática, violencia obstétrica y violencia contra la libertad reproductiva. Lo que me interesa señalar de esta ley, porque es una ley muy amplia y podríamos, bueno, esta charla podría ser toda sobre esta ley porque la verdad es que es muy compleja y requiere, digamos, también un tiempo para su tratamiento. Pero lo que nos interesa señalar hoy, que tiene que ver precisamente con la salud sexual y la salud reproductiva y con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, es que esta ley en el artículo 5 habla de la violencia contra la libertad reproductiva y también habla de violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, violencia contra la libertad reproductiva tiene que ver con todas aquellas acciones que pueda ejercer el personal de salud, ¿sí?, de una institución de la salud, que vulneren o que pongan en riesgo la toma de decisiones de una persona, de una mujer, en este caso menciona la ley, pero esto lo podemos complejizar un poco más, en relación con su salud y su vida reproductiva, ¿sí? Si una persona va a retirar un método anticonceptivo y se le niega la posibilidad de, por ejemplo, recibir información sobre un método anticonceptivo, o se le niega directamente la entrega del método anticonceptivo, ¿sí? O una persona va a pedir una pastilla de emergencia, ¿sí?, porque tuvo una relación sexual y el método anticonceptivo falló, o directamente no pudo usar un método anticonceptivo, bueno, negarle el acceso a estas políticas de salud sexual, negarle el acceso a un método anticonceptivo, por ejemplo, implica vulnerar la posibilidad de que esa persona decida sobre su vida reproductiva, decida cuándo y con quién quiere tener hijos, y en qué momento de su vida, o decida no tenerlos. Entonces, esto es lo que plantea esta ley en el artículo 5, ¿sí?, que tiene que ver precisamente con la violencia contra la libertad reproductiva. Y cuando habla de violencia obstétrica, en este tipo de modalidades en que se puede ejercer la violencia, también describe la violencia obstétrica como cualquier tipo de acción de parte de los equipos de salud que tenga que ver con prácticas abusivas en el momento del parto, preparto, posparto, sí, específicamente en el momento del parto, prácticas abusivas, excesos de medicalización, y un trato básicamente deshumanizado en esos momentos, ¿sí? Entonces, lo que me interesa subrayar acá es que tanto la violencia obstétrica como la violencia contra la libertad reproductiva
son modalidades de lo que es la violencia sexual para esta ley. Es muy interesante porque a veces cuando uno habla de violencia sexual parecería ser que está hablando exclusivamente de que la violencia sexual se ejerce, bueno, en las relaciones sexuales forzadas, ¿sí? Sin consentimiento de la otra persona. Pero quizás esta ley nos está señalando otros aspectos que también tienen que ver con la violencia sexual y que además se ejercen desde habitualmente desde los equipos de salud, ¿sí? Es decir, desde agentes del Estado, ¿sí? A los agentes del Estado, ¿sí? Los médicos, enfermeros, todos somos agentes del Estado. Entonces es muy importante tener en cuenta que estas son también modalidades de violencia. Y en este sentido, la Dirección de Salud Sexual ha establecido un protocolo de atención para víctimas de violencia sexual, que es un protocolo que ya rige hace varios años y tiene que ser implementado en todos los centros de salud y hospitales públicos del país, y que tiene que ver precisamente con un modo de hacer, que debe, una forma de atención y cómo debe abordarse interdisciplinariamente estos casos de violencia cuando ingresan al sistema de salud. En este caso, el protocolo habla específicamente de víctimas de violaciones sexuales, ¿sí? Pero la ley amplía un poco más, como yo les decía, y habla de otros tipos de violencia que también configuran violencia sexual con otras modalidades como pueden ser la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. Bien, otra de las normas complementarias, otra de las leyes importantes, tienen que ver con una ley, o mejor dicho, un artículo que ya no está en el Código Civil de la Constitución, sino en el Código Penal, que es el artículo 86 del Código Penal y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del 2012, que es el fallo FAL. En este caso se trata de interrupciones legales del embarazo. En el Código Penal figuran como abortos no punibles, ¿sí? Y lo que nos dice el artículo 86 del Código Penal, que está sancionado en el año 1921, ¿sí? Piensen que este artículo tiene muchos años, ¿sí? Desde 1921 está en la Constitución, y nos dice que, que el aborto es parcialmente legal en nuestro país, ¿sí? Es decir, el aborto es legal por causales. Entonces, lo que dice el Código Penal, el artículo 86, es que está permitido, ¿sí? Que es legal acceder a esta práctica en algunos casos muy puntuales, que tienen que ver con dos causales particulares. Uno es el causal salud y el otro es el causal violación. Es decir, cuando el embarazo es producto de una violación, entonces el aborto es no punible, quiere decir que es legal. No punible quiere decir que si no es punible es legal, ¿sí? Es decir, no es sancionable. Y hay otro causal por el cual se puede acceder a la interrupción legal del embarazo, que es cuando los embarazos implican un peligro para la vida o un peligro para la salud de la mujer, así lo establece el código. Y aquí me voy a detener un momento porque cuando hablamos de algo que implica un peligro para la salud, tenemos que entender el concepto de salud de acuerdo al concepto de la salud que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Cuando hablamos de salud, no hablamos de ausencia de enfermedad física específicamente o exclusivamente, sino que nos referimos a un estado de bienestar físico, mental y emocional y también social, ¿sí? Con lo cual la salud es la salud psíquica, es la salud emocional, es la salud física también, y también es la salud social, ¿sí? ¿Qué entendemos por salud social? Bueno, las condiciones materiales materiales y simbólicas, en las cuales una persona nace, se desarrolla y vive, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos son complejos y también son integrales, ¿sí? La salud y la salud sexual también es un concepto integral. No se trata solamente, como les decíamos, de circunscribir el concepto de salud a la ausencia de enfermedad, sino poder entender esto de una manera integral y por lo tanto en este tipo de situaciones entonces existe la interrupción legal del embarazo en nuestro país. En esos casos
el aborto es un derecho de la persona gestante, ¿sí?, que el Estado y el sistema de salud deben garantizar sin necesidad de autorización judicial ni denuncia. Cuando se trata de una violación, solamente basta con la declaración jurada de la persona gestante o cuando fuera necesario de su representante legal, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque el protocolo, a ver si lo tengo acá, nosotros tenemos un protocolo de atención y de procedimientos de interrupciones legales del embarazo, que es del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que es para todos los equipos de salud del país y que menciona precisamente cuáles son los pasos a seguir en estos casos, ¿sí? No es necesario que una persona lleve una autorización judicial, ni es necesario, ni tampoco es una obligación judicializar estos casos. Muy por el contrario, el sistema de salud tiene que responder por la salud psicofísica y emocional de las personas sin hacer intervenir a la justicia en los casos en que las interrupciones son legales, que son estas causales que mencioné anteriormente. Por otra parte, tenemos una resolución ministerial que es la 989 del año 2005, que también habla de la atención post-aborto, ¿sí? Es el derecho a la atención rápida, confidencial y humanizada, sin requerir que la persona reconozca si se trata de un aborto espontáneo o no espontáneo, ¿sí? Se refiere a los abortos espontáneos o a los abortos inducidos. En este caso, esta guía de atención del Ministerio, está por resolución ministerial, lo que da es una serie de indicaciones y recomendaciones a los equipos de salud de cómo trabajar en el caso del ingreso, que generalmente ingresan también por guardia, situaciones en las cuales hay abortos incompletos y entonces hay que realizar una atención post-aborto adecuada para evitar hemorragias, infecciones y por supuesto donde se corre peligro para la vida si no se da una atención adecuada en estas situaciones. Bien, en el año 2006 se sancionó otra ley que tiene que ver con la anticoncepción permanente, que es la ley de anticoncepción quirúrgica. Esta ley establece que todas las personas mayores de edad tienen derecho a elegir la anticoncepción permanente denominada ligadura tubaria o vasectomía, dependiendo el caso de si es una persona con útero o una persona con pene y testículos, ¿sí? En el caso de la ligadura tubaria y la vasectomía son métodos de anticoncepción permanente, obviamente requieren de ciertas intervenciones, son intervenciones quirúrgicas como les mencionaba. En el caso de la vasectomía es una práctica muy sencilla que se realiza aproximadamente en 30 minutos y de manera ambulatoria, con lo cual la persona no tiene que permanecer internada en la institución. Y en el caso de la ligadura tubaria para personas con útero, bueno, eso sí requiere un poquito más de complejidad, quizás 48 horas aproximadamente de internación, dependiendo el caso, pero lo importante es que ambas son gratuitas y el sistema de salud tiene la obligación de brindar la información adecuada cuando una persona solicita que no quiere tener más hijos o que simplemente no tiene hijos pero tampoco desea tenerlos. En ese caso poder ofrecer estas prácticas, brindar la información necesaria y por supuesto es la persona la que debe firmar un consentimiento informado para poder acceder a estas prácticas. En el caso de esta ley en particular sí se requiere tener más de 16 años para poder acceder a la misma, ¿sí? Como les mencionaba recién en relación con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Otra ley mucho más antigua y no por eso menos importante es la Ley Nacional de SIDA, que habla de garantizar el diagnóstico voluntario, gratuito y confidencial respecto del VIH, y también establece el derecho de las personas con VIH a no ser discriminadas, marginadas y o estigmatizadas, y también prohíbe el diagnóstico de VIH en los exámenes preocupacionales laborales. Si esta ley es importante quizás resaltar esto, que el diagnóstico de VIH es voluntario, es decir, que nadie nos puede obligar a realizarlo, simplemente es a voluntad de la persona, es gratuito
Y es confidencial, quiere decir que no se puede revelar a terceras personas el resultado de ese diagnóstico, ¿sí? Es algo que queda entre el profesional de la salud y la persona que consulta. Y otras leyes, las cuales no me voy a explayar mucho porque mi compañera ahora va a conversar con ustedes, pero sí forman parte de este plexo normativo complementario a la ley de salud sexual y a los derechos sexuales y reproductivos. Tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario del año 2010, que reconoce el derecho a celebrar el matrimonio en personas del mismo género e implica una equiparación jurídica a hijos nacidos, hijas nacidas, previos a la ley. Ahora podemos hablar un poco más de esto si quieren. Y la Ley de Identidad de Género del año 2012, la Ley 26743, que rige el derecho de todas las personas a ser reconocidas, tratadas e inscritas en sus documentos, no necesariamente el DNI, sino otros instrumentos donde se acredite la identidad, según su identidad de género autopercibida. ¿Sí? Hoy, cuando empezábamos esta charla, les comentaba que esta charla iba a tener dos ejes conceptuales fundamentales. Uno es el enfoque de derechos, que es lo que estamos trabajando ahora, ¿sí? La salud sexual con un enfoque de derechos, es decir, derechos de todas las personas a acceder a las prácticas y a poder ejercer su sexualidad libremente y sin discriminación. Y también el otro eje tenía que ver con la perspectiva de género y diversidad sexual. Entonces, quizás, como les decía, a veces uno habla de salud sexual y rápidamente pensamos en mujeres, y pensamos en determinado tipo de mujeres y en determinado tipo de varones, ¿sí? Entonces, quizás una pregunta importante que surge a raíz de esta charla es ¿qué es ser una mujer? ¿Sí? Y en realidad, por eso yo les decía que de pronto una ligadura tubaria se realiza en personas con útero, que no necesariamente se van a autopercibir siempre mujeres, ¿sí? Entonces ahora vamos a complejizar un poco más esto, ¿sí? Pero bueno, un poco se trata de poder problematizar estas categorías, ¿sí? Incluso cuando uno piensa en las mujeres y en la salud sexual, también se piensa en un determinado tipo de mujer, con esto de la planificación familiar y demás, y también se la asocia rápidamente con la maternidad, ¿no? Entonces también ahí podríamos preguntarnos qué es ser una madre, digamos, en qué momento alguien es madre, digamos, si el solo hecho de tener capacidad de gestar la convierte en madre, o si tiene que haber un deseo allí y la posibilidad de elegir si quiere o no ser madre, ¿no? Y cómo se considera esa persona. Entonces rápidamente a veces vemos a una persona embarazada y ya enseguida le decimos mami y demás, pero bueno, no sabemos cómo se siente esa persona tampoco, ¿no? Entonces un poco se trata de problematizar estas categorías, ¿sí? Varones y mujeres, qué es ser un varón, qué es ser una mujer, y en todo caso pensar la salud sexual, como decía, en base a los derechos sexuales que forman parte de los derechos humanos y en ese sentido son universales y nos abarcan a todas las personas, independientemente de las identidades de género, y también incluyendo todas las identidades de género. Y tenemos otra ley muy relacionada con lo que mencionaba antes, pero que esta ley es del 2004, que es la ley de parto humanizado. Yo les mencionaba esto de la violencia obstétrica. Bueno, esta ley es anterior a la ley de protección integral para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Es la ley de parto humanizado y habla de los derechos de las personas en relación al embarazo, el parto y el posparto. Esto incluye el derecho a no ser sometida a la persona a intervenciones rutinarias ni medicamentosas o medicamentos que aceleren el parto si no es necesario. Es decir, la idea es poder respetar los tiempos psicológicos y biológicos y también subjetivos en relación con el parto, el preparto y el posparto, ¿sí? Y por último, mencionar esta ley, que es un poquitito más reciente también. En el 2013 se sancionó la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida para la consecución de un embarazo, y esto comprende técnicas de alta y baja complejidad que incluyan o no la donación de gametos y o embriones. No me puedo explayar muchísimo sobre esta ley porque actualmente la Dirección de Salud Sexual
ha quedado, digamos, separada se ha creado un programa específicamente que es el programa de reproducción médicamente asistida o de fertilización médicamente asistida, pero bueno, la ley se encuentra vigente y en ese sentido cabía mencionarla porque forma parte de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, muchas gracias. Bien, pasamos con Yamila. Sí. Adelante. Acá dicen que se está viendo perfectamente y se está escuchando. Así que bueno, ahora vamos a cambiar el PPT. Si tienen algún... a ver. Ahí, ¿se ve bien? Sí, con un poco de delay. Exacto. Sí, Bien. ahí sí, se ve perfecto. Bueno, como les comentó Florencia al inicio de la charla, mi nombre es Yamila, soy licenciada en Ciencia Política y trabajo en el área de diversidad sexual de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Desde el área de diversidad sexual y reproductiva, lo que hacemos es brindar asistencia a los programas provinciales de salud sexual y reproductiva para fortalecer y transversalizar la mirada de diversidad sexual y corporal. Bueno, y para eso lo que hacemos es capacitar equipos de salud de todo el país con este punto de vista, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero ¿qué entendemos por diversidad sexual? ¿Y por qué fue necesaria la creación de un área de diversidad sexual dentro de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva? Como les comentó Florencia, el programa o actual dirección tiene 15 años, ¿sí? Este año cumplió 15 años. Y en realidad el área de diversidad sexual se creó luego de la reglamentación de la Ley de Identidad de Género en el año 2015, ¿sí? O sea que tenemos varios años menos. Pero bueno, vuelvo a la pregunta de qué entendemos por diversidad sexual y por qué fue necesaria la creación de esta área. Bien, que es la pregunta que va a guiar esta presentación, ¿sí? Desde la dirección aspira a garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las personas. Pero todas las personas ejercen su sexualidad de una manera distinta, ¿sí? Entonces, la perspectiva de diversidad sexual se refiere a esto, un punto de vista, una mirada, que pueda reconocer y contemplar estas diversas formas de ejercer la sexualidad. En el ejercicio de la sexualidad intervienen diferentes dimensiones, como las identidades y las expresiones de género, las orientaciones sexuales, las corporalidades, las prácticas sexuales, entre otras. Es importante hacer la distinción entre estas categorías porque si bien están íntimamente relacionadas, no son lo mismo. Y las prácticas en salud van a ser distintas, las recomendaciones en salud van a ser distintas según las prácticas sexuales que las personas lleven adelante, según el cuerpo, ¿sí? Y según se las va a tratar según acuerdo a su identidad de género, autopercibida. Bien, en nuestra sociedad, al momento de un nacimiento, si se observan pene y testículos a la persona que nació, se le va a reconocer como varón, se le va a asignar un género. Si se observa vulva y vagina, en general se las asigna con el género mujer y se les va a otorgar un nombre femenino. Bien. Vamos a tratar de poner en cuestión algunas de este modelo que estoy presentando más adelante. Pero en general, sobre esta asignación del género en las personas, que se hace sobre las personas, se montan expectativas sociales, ciertos mandatos sociales. Digo nuevamente en general, pero cuando nace una niña se le regalan ropita rosa, a un varón celeste. Los juegos que se habilitan para varones y para mujeres no son los mismos, a pesar de que hay muchos cambios. Aún así, en general, el primer juguete para un varón sigue siendo la pelota, la camiseta de fútbol, para las niñas las muñecas o los rebotes. Entonces, sobre esta asignación del género se montan una serie de expectativas y mandatos sociales, que es lo que se conoce como el género. Pero hay una diferenciación de género
que atribuye características bien distintas para varones y para mujeres. Pero a su vez hay una diferenciación jerárquica, ¿sí? En general se ha atribuido históricamente más valor a todo lo que tiene que ver con lo masculino en detrimento de lo femenino. Por ejemplo, las posibilidades de trabajo o los trabajos donde se van a desempeñar no son los mismos, o van a tener más facilidad, mejor dicho, para desempeñarse. No va a ser lo mismo para varones y para mujeres. Y lo mismo con el salario que van a percibir. En general, los trabajos que tienen un componente en su mayoría femenino son trabajos que reciben un menor ingreso. Por ejemplo, los magisterios, la enfermería. Y lamentablemente eso lo podemos ver gracias a la perspectiva de género, que también es un punto de vista que nos permite identificar esas relaciones desiguales que se dan entre las personas a partir de la lectura que se hace de sus genitales al momento del nacimiento. Pero bueno, entonces volvamos. Decíamos que a las personas se les asigna un género en función de su genitalidad y se espera que estas personas se comporten de determinada manera, de manera femenina o masculina. A eso lo vamos a llamar expresión de género, ¿sí? Que es la manifestación externa de los rasgos culturales que una sociedad pretende de las personas según el género con el que fueron identificadas al momento del nacimiento. Por supuesto que varían según el contexto histórico, ¿no? Las mujeres de hoy no se visten de igual manera que hace 50 años. Hubo un momento histórico en que las mujeres no podían utilizar pantalones, por ejemplo, y también varían de acuerdo a la edad, ¿no? Bien, eso vamos a llamarlo expresión de género. Se refiere a la forma de vestirse, a la forma de hablar, a la forma de peinarse. Bien. Por otro lado, también va a haber una expectativa sobre la orientación sexual de las personas en función del género asignado al momento del nacimiento. Se espera de los varones que sientan atracción sexual, erótica y afectiva hacia mujeres en general. Y de las mujeres se espera que sientan una atracción erótica, afectiva y sexual hacia varones. Y que lleven adelante determinadas prácticas sexuales y no otras, ¿sí? En las mujeres se espera que en algún momento de su vida esas prácticas sexuales contemplen la posibilidad de reproducción, la maternidad. Bien, a este modelo le vamos a llamar paradigma binario y heteronormativo. Binario, ¿por qué? Porque es un punto de vista que lo que solo admite en el mundo es la existencia de varones y mujeres, como categorías excluyentes y exclusivas. Es decir, o se es hombre o se es mujer, y no queda nada por fuera de todo eso, de estas dos categorías. Y heteronormativo, porque justamente acepta como única orientación sexual válida a la heterosexualidad, es decir, que las personas se sientan atraídas sexualmente por un género opuesto, entre comillas. Vamos a poner las comillas en el opuesto, ¿sí? Pero claramente ustedes se habrán dado cuenta que en todo lo que estoy diciendo, la sexualidad de las personas excede todo este modelo, ¿sí? Este modelo tiene problemas, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos cuerpos que no podemos ubicar dentro del estándar corporalidad femenino-masculina? Es el caso de las personas intersexuales, intersex, ¿sí? Cuyos cuerpos varían de este estándar que la biomedicina establece para lo que tiene que ser un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer. Sí. Yamila, ¿me harías un favor? ¿Podrías cerrar y volver a abrirla? Porque dice que se trabó Nosotros, si bien la estamos siguiendo bien, sí, a muchos se le trabó la filmina. A ver. Cierro la presentación sí, y la vuelvo. Sí, la vuelves a abrir, por favor. Okay. Porque dice que quedó fija. Albita, perfecto. ¿Sabemos en cuál se les trabó? No, dicen que queda fija, igual puede ser un problema de internet, porque por YouTube está saliendo perfecta, bien. Así que, a ver, vamos a intentarlo para los puntos. Solo veo perfecto. Bien. Dale, ahora pregunta en el chat. Gracias, Yamila. No, por favor. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Bueno, decía que el modelo binario tiene problemas, ¿sí? Porque no contempla otras posibilidades de ser en el mundo
que aquellas que establece como mujer y varón, como genitales femeninos y masculinos, ¿sí? La intersexualidad no es una patología, ¿sí? Anteriormente, a los cuerpos de las personas intersex se las intervenía de manera muy temprana, se las sometía a cirugías para poder identificarlos como varones o como mujeres y así de allí en más tratarlos de esa manera. Pero realmente esas cirugías a temprana edad no son recomendables porque traen consecuencias muy graves para la salud de esas personas, tanto mental como la salud sexual y la posibilidad de sentir placer. Entonces es importante que estas cirugías no se realicen y se espere el momento en que las personas puedan dar el consentimiento o no para acceder a estas prácticas, ¿sí? Pero bueno, no solamente el paradigma binario tiene problemas en relación a las corporalidades de las personas, sino también en lo que refiere a las orientaciones sexuales, ¿sí? Hay diversas formas de diversas orientaciones sexuales tan válidas como la heterosexualidad, ¿sí? Hay personas que se identifican como homosexuales, se sienten atraídas por personas del mismo género. La bisexualidad es otra opción válida también, aquellas personas que sienten atracción hacia personas de tanto el género femenino como masculino, y otras opciones más. Yo voy a mencionar solamente las más conocidas en esta oportunidad. En la foto vemos, por ejemplo, a Norma y Cachita, que es la primera pareja que pudo casarse en América del Sur, del mismo género, no con la ley de matrimonio igualitario, sino que es anterior mediante un amparo judicial. Pero bueno, generalmente pensamos cuando hablamos de sexualidad de personas jóvenes, ¿no? Y es lo que decía Florencia, la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda la vida y implica diversas dimensiones y es importante pensar esta diversidad. Bien, después las prácticas sexuales. El paradigma binario y heteronormativo tiene problemas también en el tema de prácticas sexuales, porque en general se piensa que los varones van a tener un tipo de determinada práctica sexual, que va a ser con mujeres, y que las mujeres van a tener solo determinadas prácticas sexuales y con varones. Y por otro lado, también está la dimensión de la identidad de género, ¿sí? Que hoy Florencia les mencionaba. La identidad de género es la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Las personas pueden requerir modificar el cuerpo por medios quirúrgicos, hormonales o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido, ¿sí? Bien. Entonces, no sé si han escuchado hablar de los prefijos trans y cis, son dos prefijos latinos. En general, utilizamos la palabra trans para referirnos a todas aquellas identidades que no se identifican con el sexo asignado al momento del nacimiento, términos como travesti, transexual, transgénero. Y la palabra cis para identificar a las personas que sí se reconocen, identifican con el género que les fue asignado al momento del nacimiento. Yo, por ejemplo, sería una mujer cis. Y seguramente habrán oído hablar muy recientemente del género fluido, no binario o queer, que son aquellas personas que ponen en cuestión estas categorías y no se sienten identificadas en ninguna de ellas de manera fija. Bueno, lo de identificadas. 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 De manera... estuvo bueno sí. La condensación de palabras. Exacto. Entonces, bueno, hoy Florencia les hablaba de cuerpos con capacidad de gestar, cuerpos con útero, cuerpos con pene y testículos, porque ya no es tan sencillo hablar, o sea, no hay una correlación lineal entre lo que yo les comentaba anteriormente, es decir, puede haber una persona que tenga vulva y vagina, pero sin embargo se siente identificada como un varón, y su expresión de género puede llegar a decir algo o no de esta identidad de género. Y poco nos dice también, sí. Perdón, discúlpame. ¿Está abierta la anterior PPT? Ahí me fijo. ¿Capaz que es eso? Sí, está abierto. Por la duda, cerrelo. Ahí está.
y poco nos va a decir de su orientación sexual, ¿sí? Una mujer, por ejemplo, trans, que se siente atraída por mujeres, sería una mujer lesbiana, ¿sí? Independientemente de la genitalidad que tenga, ¿sí? Bien. Entonces, vemos que hay diversas formas de vivir la sexualidad. Seguramente habrán visto esta sigla, LGBTIQ+, cada vez se agregan más letras, pero vamos a ver que ahí está condensada gran parte de la diversidad de lo que veníamos hablando. Las 3 primeras letras, lesbiana, gay, bisexual, hacen referencia a lo que son orientaciones sexuales, y las 3 últimas letras hacen más referencia a lo que son cuestiones identitarias, ¿sí? Y particularmente en la cuestión intersex, fuertemente anclado en la corporalidad de las personas, ¿sí? Bien. Ahora bien, todo lo que venimos hablando implica derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿sí? Que están consagrados en marco legal, tanto nacional, provincial también, y a nivel internacional. Estas leyes son la cristalización de luchas que han llevado adelante, en particular a la población LGBTIQ, para consagrar justamente en estas leyes estos derechos, ¿sí? Bueno, no me voy a detener demasiado en las leyes porque Florencia lo detalló bastante bien. Lo que sí, bueno, me gustaría sí recordar o remarcar que ya incluso en el 2010, con la Ley de Protección a la Salud Mental, o la Ley de Salud Mental se conoce más, ya en el artículo 3 se establece que en lo que es el campo de la salud mental no se pueden hacer diagnósticos en base a la elección o la identidad sexual de las personas, ¿sí? Lo mismo la Ley de Identidad de Género, que es del año 2012, que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas, que reconoce el derecho también a que sean reconocidas de esa manera y sean inscritas los documentos que reflejan su identidad, de acuerdo a esa identidad de género autopercibida, en lo que refiere al pronombre, al sexo y a la imagen, se pueden acceder al cambio registral, y al libre desarrollo personal de acuerdo a su identidad de género. Y también, como les comentó Florencia antes, la ley de reproducción médicamente asistida, que reconoce el derecho de las personas a acceder a las prácticas de reproducción asistida independientemente del estado civil, la orientación sexual o la identidad de género. Y también hay una resolución que es del Ministerio de Salud de la Nación que elimina la prohibición para donar sangre que operaba sobre las personas LGBT. ¿Por qué? Porque en general, como vimos recién, las prácticas sexuales de riesgo no dependen de la identidad de género de las personas, sino de las prácticas de cuidado que tengan o no tengan, ¿sí? Bien. Todas estas leyes van en el sentido de la despatologización de las identidades trans, de las orientaciones sexuales no heteronormativas. Bueno, y es eso lo que intentamos transversalizar desde el área de diversidad sexual. Entonces, vuelvo a la pregunta que yo inicio, ¿no?, a esta presentación. ¿Por qué fue necesario crear un área de diversidad sexual? Si bien la aspiración de la dirección es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Bueno, porque por años y históricamente la diversidad sexual no fue reconocida, y no solo no fue reconocida, sino que en general a las personas que no se adaptaban a este modelo heteronormativo y binario fueron perseguidas y discriminadas. Incluso hoy también, generalmente y lamentablemente, solemos escuchar noticias de que alguna pareja homosexual fue agredida en la vía pública por haberse dado una demostración de amor o de afecto, de las que tomamos conocimiento, ¿no? Por supuesto. En algunos lugares la discriminación está mucho más naturalizada, ni siquiera se visibiliza eso como un problema. Entonces, estas poblaciones, lamentablemente, como han sido históricamente vulneradas en sus derechos, han repercutido esta discriminación en la situación de salud de esta población. Por ejemplo, el caso particular y visiblemente y de manera más grave es en la población trans, que como no tienen acceso en general o son expulsados del sistema educativo a temprana edad, no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso al sistema de salud,
su calidad de vida se ve realmente perjudicada. No hay datos a nivel nacional oficiales, pero sí tenemos datos parciales de que en la expectativa de vida de las personas trans, las mujeres trans particularmente, está muy por debajo de la expectativa de vida de la población en general, que es de 75 años. En nuestro país se estima que la expectativa de vida para las mujeres trans es de 35 o 40 años, ¿sí? Realmente es una brecha alarmante, entonces es necesario que implementemos políticas y acciones diferenciadas y especiales para estos grupos, para así poder alcanzar una igualdad real, la equidad, y no solamente sea una igualdad formal, ¿verdad? Bueno, desde la dirección también elaboramos algunos materiales, tanto de difusión de derechos para la población LGBTIQ, como así también para profesionales. Dentro de la página web del Ministerio, en el Banco de Recursos y Campañas, y Banco de Recursos para Equipos de Salud, se pueden descargar todos los materiales, ¿sí? También, por otro lado, ahí les dejo el mail de diversidad sexual y el teléfono de la oficina por si lo requieren, pero también habrán visto que en todas las presentaciones figura un 0800, es un 0800 teléfono, es gratuito, si quieren llamar de un teléfono fijo desde cualquier lugar del país, y ahí se puede consultar desde lugares de atención, métodos a los que se pueden acceder, lugares para hormonizarse, por ejemplo, o también se pueden informar situaciones de vulneración de los derechos de los que venimos hablando, y de allí tomamos intervención desde la dirección para resolver esos problemas, ¿sí? Perfecto, súper completo, súper claro. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un intercambio con los puntos que están conectados para ver si tienen alguna consulta. Bueno, vamos a empezar entonces a ver, ahí les voy a decir con cuál. Si les parece. A ver, yo les voy a ir activando el micrófono. Si les parece, arrancamos con Jambi Campbell. Hola, Jambi Campbell. ¿Nos escucha? Hay un poquito de delay. Carmen de Patagones. Y le activo a Kitilipi. Te pido si podés sacarla. Sí, ¿cómo no? Así podemos verlo en pantalla gigante. ¿Quiénes estarían conectados? Oh, sí. Ahí se puede Kitilipi. No, estamos teniendo que ver. Silvio Pélico. Y ahí le activo a Banda del Río. Las chicas que ahí veo que quieren hablar, necesito que activen el micrófono, porque yo se lo silencié, para que no haya eco. Hola. ¿Me escuchan? Silvio Pélico. Ahora activaron todos juntos. Sí, Silvio Pélico, ahí les activé. Activé a Kitilipi, a San Martín, a Jambi Campbell, la Banda del Río Sali,
Ahí fue activando el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, nos escucha muy lejos. Las chicas querían hablar y ahora se activaron de vuelta todos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Las chicas dejaron, vamos a hacer intercambio. Yo estoy en el chat. Si alguno quiere hacer una pregunta en el chat, estoy recibiendo las preguntas que tengan y consultas. A ver a todos, las consultas. Las chicas ya dejaron su teléfono. Voy a ponerme acá si me pueden ver. La videoconferencia quedó grabada, va a estar subida a YouTube y va a ser parte de las cápsulas que tenemos en nuestra plataforma para el mes de la mujer, con diferentes temáticas. Les agradecemos la participación. Lamentablemente el intercambio hoy es imposible porque se están activando todo, se ve que la conectividad en algunos puntos no es buena y no se puede hacer el intercambio, pero bueno, nosotros también desde acá del programa, una de las cosas que hacemos es tratar de traernos, ¿no?, a los referentes de las diferentes áreas para que ustedes tomen el vínculo, y en el caso de que quieran una capacitación de este tipo y demás, obviamente el sistema de videoconferencias está a disposición. Así que bueno, pueden pedirlo para que el equipo evalúe, ¿no?, si pueden hacer alguna de estas videoconferencias para ustedes, para alguno de los puntos que lo estén necesitando. Bueno, yo les agradezco a las chicas porque enseguida el equipo de salud vino y se ofreció a participar, que eso habla bien del equipo. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por haber estado conectados y por participar. Les aviso que quedó grabada en YouTube y que los PPTs, los dos, tanto el de la primera como el de la segunda expositora, se los voy a estar enviando, si no hay problema, por email, porque sé que a algunos, por el tema de la conectividad, se les trabó en alguna diapositiva la presentación. Así que bueno, les agradecemos un montón y bueno, nada, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.